primer lugar, podemos rastrear las raíces de Francia hasta las épocas del Gran Imperio Romano. Después de la disolución del Imperio Romano, el imperio quedó dividido entre romano de Occidente y romano de Oriente. A finales de los siglos IV y V, los francos, parte de los invasores germanos, invadieron y se asentaron en el territorio que hoy se conoce como Francia. El asentamiento de los pueblos germánicos dentro del Imperio Romano hizo que posteriormente se fragmentara. Fue así como se crearon pequeños reinos gobernados por reyes germánicos, entre estos el reino franco de la antigua Galia. Los francos construyeron un gobierno gobernado por los reyes de la dinastía merovingia. Luego, Pepino el Breve, hijo de Carlos Martel, dispuso el último rey franco y se coronó como rey. Posteriormente, Carlos, su hijo, heredó el reino de los francos y fue conocido como Carlomagno o Carlos el Grande. En su gobierno buscó formar un estado poderoso con un poder centralizado y expandir sus dominios para construir un imperio en Occidente. Él logró extender el territorio y allí construyó un gran imperio. Finalmente, en el año 800, el Papa lo coronó como emperador de los romanos. Una vez en el poder, para poder tener una correcta administración, dividió el imperio entre los condados, territorios de la ciudad dirigida por los condes, y las marcas, territorios fronterizos dirigidos por marqueses. Sin embargo, tras su muerte, el poder fue cedido a condes y a los marqueses. Con el tiempo, los pequeños propietarios, en vista que no podían ser protegidos por el imperio, pedían gobiernos locales para su defensa. Dicha armazón la construían los condes, los duques y los marqueses. Esto básicamente significó la entrada al periodo del feudalismo. Por otra parte, la tierra se volvió la base del poder y la Iglesia Católica se estableció como la institución más fuerte e importante. Después de cada imperio carlogíneo, Francia inició su proceso de unificación en el siglo XII con la dinastía de los Capetos. Al principio, los señores feudales fueron más poderosos que los reyes, pero como consecuencia de las cruzadas, el sistema feudal se vio debilitado a raíz de la deuda de los señores para armar los cruzados. Ahora, en un principio, durante la época del feudalismo, las personas no miraban al gobierno central por defensa o ayuda. Sin embargo, gradualmente, a partir del siglo XII, los reyes comenzaron a recuperar las atribuciones que habían perdido frente a los señores feudales: la administración de justicia, el reclutamiento de ejército y el cobro de tributos. Las naciones comenzaron a formarse a través del patriotismo, un sentido de lealtad a la nación por estar en el mismo territorio, tener un pasado común y la similitud de las costumbres. Durante esta época, el papel del gobernante jugó un rol muy importante para la consolidación del Estado francés. Por ejemplo, Felipe II Augusto rehizo la unidad nacional siendo uno de los primeros urbanistas. Posteriormente, el gobierno de Felipe IV el Hermoso se caracterizó por ser un estado centrado en capital, pues buscaba procurarse dinero por todos los medios posibles. También convocó a un consejo llamado los Estados Generales en el año 1302, en el que reunió la burguesía, la nobleza y el clero. Así logró el respaldo de la monarquía y el reconocimiento del poder absoluto. Después se enfrentaron a una época de crisis por cuenta de la guerra. La Guerra de los 100 años, una guerra tanto dinástica como feudal y nacional como imperialista que enfrentó a Francia y a Inglaterra entre 1337 y 1453. En sus inicios fue una disputa por el trono francés. Más tarde, la guerra derivó en una lucha de la corona francesa por recuperar territorios pertenecientes al rey de Inglaterra. Gracias a las victorias de Juana de Arco y la coronación de Carlos VII, logró presionar la retirada de los ingleses. La guerra finalizó hacia el año 1453. Además de que las figuras como Juana de Arco ayudaron a consolidar la identidad francesa. Como decíamos antes, la Iglesia era una institución muy importante en la época. Por ello, los cambios religiosos producidos dentro de la misma produjeron una serie de enfrentamientos entre los grupos calvinistas y los católicos. Esto hizo que se estallara una violenta guerra religiosa.
El Estado francés se consolidó en el siglo XVII, durante el reinado de Luis XVIII, gracias a la labor del primer ministro Richelieu, quien impuso a la autoridad del rey sometiendo a los nobles del reino y nombrando intendentes o gobernadores por todo el territorio, para esta forma tener un mejor control administrativo. Además, impulsó el mercantilismo, la construcción de una flota naval, la mejora de los puertos y la colonización. Tras la muerte de Mazarino en 1661, Luis XIV concentró todo el poder en sí mismo y se convirtió en la imagen del absolutismo. Él, junto con los nobles, estableció un sistema que les brindaba algunas rentas y privilegios, a cambio de un fuerte control político, militar y fiscal de todo el territorio. También continuó con un régimen mercantilista, pero con un mayor impulso del Estado, de las industrias y del comercio, y se estableció la unidad religiosa mediante el edicto de Fontainebleau. Luis XIV hizo a una Francia la nación más fuerte, más rica e influyente del continente. Por más de 100 años Francia fue la nación más poderosa en Europa, mas con el paso del tiempo se fue perdiendo el poder del monarca. Francia organizó su territorio en 3 estados. Tanto el primero como el segundo tenían pocas personas, pero eran las más saludables, poderosas y privilegiadas. El primer estado estaba conformado por el clérigo romano y la representaba en menos del 1% de la población. El segundo estado, la nobleza, representaba menos del 2% de la población. Por su parte, el tercer estado correspondía a otro 97% de la población. Estaba dividida en los burgueses, los trabajadores, los artesanos. En su gran mayoría vivían en condiciones miserables. A mediados de 1700 hubo un crecimiento en el descontento social. La pobreza económica impulsó a que se pidieran condiciones de libertad de impuestos. Durante este periodo, a pesar que existían diferentes grupos, compartían los mismos ideales, el de la libertad y la igualdad. En adición a la crisis social de hambrunas, también se enfrentaron a una crisis política y financiera, resultado del endeudamiento para suplir los gastos. La revolución se conoce como un periodo de revueltas mundiales que a su vez tuvieron repercusiones en el país francés. No obstante, en 1788 y por la incapacidad a reembolsar la deuda externa de las revueltas en Francia, se dieron por un descontento social frente a una corona inútil e incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población. El Estado francés, además de tener que lidiar con una crisis social en términos de hambruna y manifestaciones sociales, también se enfrentó a una crisis política y financiera, debido al déficit económico y financiero por las malas cosechas desde el país, los impuestos mal recolectados, ya que solo ciertas clases sociales debían pagarlos, y no eran suficientes para pagar los intereses de la deuda. Una reforma en el sistema fiscal debía hacerse. Fuertemente criticado por los intelectuales de la Ilustración, estos podrían tener ideas progresistas y un cambio sobre el sistema de monarquía absoluta. Durante el siglo XVIII, el país se caracterizó por un orden social cuya igualdad entre ciudadanos era inexistente y donde las diferencias sociales eran muy marcadas desde el nacimiento. Con el fin de resolver el problema fiscal, el rey reunió el 5 de mayo de 1789 a todos los estados generales, dándole la oportunidad a los ciudadanos de participar activamente en la vida política. Tras el fracaso de este encuentro de estados generales, los diputados y miembros del pueblo se rebelan contra la corona al crear una asamblea nacional el 17 de junio de 1789 y al proponerle al pueblo una constitución y así consolidarse como asamblea nacional constituyente. Con el apoyo de no solo el pueblo parisino, pero todo el pueblo francés, la Revolución Francesa se llevó a cabo y tiene como símbolo la toma de la Bastilla el 9 de julio de 1789. Es el fin de la monarquía absoluta, el feudalismo, el surgimiento de la sociedad igualitaria y el nacimiento de la burguesía. En 1791 se redacta la primera constitución del país y se separan así los poderes del rey y los de la Asamblea Nacional Constituyente. El rey conserva únicamente el poder ejecutivo. No obstante, el pueblo francés y sus diferentes clases sociales están divididos sobre la manera de proceder de esta monarquía parlamentaria. Se trata de una división entre derecha e izquierda, que busca ponerle fin a la monarquía y darle inicio a la república.
Y es desde 1792, con la captura de Luis XVI, que la monarquía llega a su fin y la república ocupa su lugar. Una reforma política. El inicio de la república se caracteriza por la toma del poder por parte de los burgueses. La Revolución Francesa determinó un nuevo universo político a través de la creación de una nueva figura, el ciudadano. Desde finales del siglo XIX, Francia y las demás potencias industriales europeas estaban consolidando su supremacía política y económica sobre el resto del mundo. Esto se debía gracias a las superioridades militares y el control político-administrativo que ejercían sobre sus colonias en África, Oceanía y gran parte de Asia, asegurando de esta forma los diversos tipos de mercados para venta de sus manufacturas, mientras que en paralelo explotaban materias primas en sus colonias para sus industrias. En Europa, las potencias formaron dos bloques militares opuestos: la Triple Entente, conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, que se consolidó como prevención a una posible guerra de expansión por parte de la otra Glancia, que se había conformado en Europa; la Triple Alianza, conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania se concentró en subyugar rápidamente a Francia, apoderándose de ella para tomarla por sorpresa, rodearla y conquistar París en pocas semanas. Tras varias batallas y la reiterada de Rusia, las tropas francesas, junto a las británicas y las estadounidenses, lograron finalmente la victoria de la Segunda Batalla del Marne. Mientras que en paralelo, con más victorias de sus aliados, Francia junto con Inglaterra ocuparon los Balcanes. En consecuencia, poco a poco, cada uno de los integrantes de la Triple Alianza se rindieron. Para restablecer la paz se convocó la Conferencia de París en 1919, en la que solo participaron los países vencedores. Entre los acuerdos, Francia buscó principalmente mantenerla debilitada a Alemania. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, Francia, junto con Inglaterra y sus aliados, declararon la guerra contra la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939. Sin embargo, Francia, más particularmente la capital, fue invadida por los alemanes desde 1940. La ocupación de Francia por las Fuerzas Armadas ocurrió durante 1940 y 1944 y fue liberada eventualmente gracias a sus Fuerzas Armadas internas, que se habían denominado como la Francia Libre, y la colaboración externa de sus aliados. Una constitución nueva fue establecida el 27 de octubre de 1946, durante el inicio de la Cuarta República, determinando el regreso de la democracia, de las libertades individuales y colectivas y de la estabilidad política. La Cuarta República estuvo vigente hasta el fin de la guerra contra Argelia en 1958, debido principalmente a la desestabilidad política, a las masivas implicaciones sociales y económicas que provocó la guerra. Este conflicto se trató de una división de la población a nivel nacional y de una mala inversión capital. En octubre de 1958, la Quinta República fue establecida. Esta fue la primera vez que se pudo comenzar a hablar de la cohesión y la creación de un estado de bienestar en Francia. El estado, después de la guerra, se originó políticamente y administrativamente bajo un ordenamiento de carácter centralista. Sin embargo, más adelante, alrededor de los años 70, el estado se descentralizó para fomentar una reintegración territorial. Durante esta misma década, el estado se enfocó en un desarrollo social que se preocupaba principalmente por la salud, la educación, la seguridad social y los derechos laborales. Es en este punto de la historia francesa que se empiezan a destacar claramente la presencia del cumplimiento de tres de las funciones del Estado, que son la protección, la distribución y el arbitraje.